Mi nombre es Carmen, tengo 35 años, y esta es la historia de cómo mi familia aprendió a no juzgar un libro por su portada. Todo comenzó hace 3 años, cuando heredé una empresa de servicios de limpieza de mi tía María. Era una compañía pequeña pero estable, con contratos en varios edificios de oficinas importantes. ¿Una empresa de limpieza? Mi hermana Ana se burló cuando se lo conté. ¿Por qué no la vendes y buscas un trabajo respetable? Mi esposo David, un ejecutivo de ventas, asintió en acuerdo. Carmen, cariño, ¿realmente quieres ser conocida como la señora de la limpieza? Pero yo veía potencial. La empresa necesitaba modernización, mejor tecnología, más capacitación para el personal. Vi una oportunidad donde ellos solo veían vergüenza. Voy a dirigirla yo misma, anuncié durante una cena familiar. Mi madre casi se atragantó con su vino. ¿Estás loca? ¿Qué dirán nuestros amigos? Carmen siempre fue la rara de la familia, comentó Ana a su esposo Ricardo, un abogado corporativo. Primero rechaza la carrera de Derecho, y ahora esto. Lo que mi familia no sabía era que yo tenía un plan. Durante los últimos 10 años, mientras trabajaba en diferentes empresas, había obtenido secretamente un MBA en Administración de Empresas y una maestría en Gestión Sostenible. Pero decidí mantener ese detalle en secreto. Quería ver hasta dónde llegarían sus prejuicios. Los primeros meses fueron duros. Me levantaba a las 4 de la mañana para supervisar los equipos de limpieza, aprendía sobre productos ecológicos, estudiaba contratos y regulaciones. A menudo, me ponía el uniforme y limpiaba junto con mis empleados. Quería entender cada aspecto del negocio desde adentro. David comenzó a distanciarse. No puedo invitar a mis clientes a casa, se quejaba. ¿Qué pensarían si descubren que mi esposa limpia oficinas? Ana aprovechaba cada reunión familiar para humillarme. ¿Sabías que vi a tu esposa limpiando ventanas en el edificio González?, le dijo a David un día. Fue tan vergonzoso. Tuve que fingir que no la conocía frente a mis colegas. Pero mientras ellos se burlaban, yo trabajaba. Implementé un sistema de gestión digital, introduje productos de limpieza ecológicos certificados, desarrollé un programa de capacitación integral para el personal. La empresa comenzó a crecer. Conseguimos contratos más grandes, incluyendo uno con Global Tech, una de las mayores empresas de tecnología del país. Un día, mientras supervisaba la limpieza en las oficinas de Global Tech, conocí a Javier Torres, su CEO. Estaba trabajando tarde y me vio revisando los nuevos protocolos de limpieza con mi equipo. Interesante sistema, comentó, mirando nuestra aplicación de gestión. ¿Lo desarrollaron internamente? Sí, respondí, sin mencionar que yo misma había diseñado el sistema. Nos ayuda a mantener altos estándares de calidad y sostenibilidad. Javier pareció impresionado. Me pidió una presentación detallada para la próxima semana. Esa noche, durante la cena familiar semanal, David estaba especialmente molesto. ¿Sabes que perdí un cliente importante hoy?, me acusó. Se enteró que mi esposa es una limpiadora y canceló el contrato. Dijo que no podía confiar en alguien que no puede mantener a su esposa en una posición respetable. Ana sonrió con malicia. Al menos Ricardo y yo mantenemos el prestigio de la familia. ¿Sabías que acabamos de comprar una casa en la colina? Felicitaciones, respondí tranquilamente, mientras revisaba el correo en mi teléfono. Había un mensaje de Javier Torres. Estimada señora Carmen, después de investigar más sobre su empresa y sus innovaciones en el sector, me gustaría discutir una propuesta de negocio. ¿Podríamos reunirnos mañana? Saludos, Javier Torres CEO, Global Tech. ¿Qué tanto miras el teléfono?, preguntó David irritado. Otro cliente que necesita que limpie sus baños. Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. ¿Quién puede ser a esta hora?, preguntó mi madre. Ana se levantó a abrir la puerta y casi se desmaya. En la puerta estaba Javier Torres, el CEO de Global Tech, vestido con un traje impecable. Buenas noches, sonrió. ¿Está Carmen? Soy Javier Torres. Ana se quedó boquiabierta. Conocía bien a Javier. Después de todo, Global Tech era uno de los clientes más importantes del bufete de abogados donde trabajaba Ricardo. Javier Torres, tartamudeó Ana. Por favor, pase. No sabía que conocía a mi hermana. David se levantó de inmediato, ajustándose la corbata. Como ejecutivo de ventas,
También conocía la reputación de Javier. Señor Torres. ¡Qué sorpresa! Soy David, el esposo de Carmen. Javier apenas lo miró. Sus ojos estaban fijos en mí. Carmen, disculpa la visita sin aviso, pero después de nuestra conversación de hoy, revisé personalmente todo el historial de tu empresa. Estoy impresionado. Mi familia intercambió miradas confusas. ¿Impresionado?, preguntó Ana con incredulidad. ¿Por una empresa de limpieza? Javier la miró con sorpresa. ¿No saben? Green Clean Solutions ha revolucionado la industria de servicios de limpieza en los últimos 3 años. Su sistema de gestión digital es estudiado en las escuelas de negocios como caso de éxito. David se atragantó con su vino. ¿Qué? Carmen, continuó Javier, tu aplicación de gestión sostenible ha reducido el consumo de agua en un 40% y los productos químicos en un 60% en todos los edificios donde operas. Has creado el primer programa de certificación ecológica para servicios de limpieza en el país. Mi madre se sentó lentamente, su rostro pálido. Pero ella solo limpia oficinas, insistió Ana. Javier sacó una revista de su maletín. Era la última edición de Business Innovation. En la portada había una foto mía en traje ejecutivo. La revolución silenciosa, como Carmen Rodríguez está transformando una industria tradicional con tecnología verde, leyó Javier. Excelente artículo, por cierto. Ricardo, el esposo de Ana, tomó la revista con manos temblorosas. Esto dice que tu empresa vale más de $50 millones, murmuró. 52.7 millones para ser exactos, corrigió Javier. Y es por eso que estoy aquí. Global Tech quiere adquirir una participación del 30% en tu empresa, Carmen. Estamos dispuestos a ofrecer 25 millones. El silencio en la sala era ensordecedor. David se levantó de golpe. Cariño, ¿por qué no me dijiste? Decirte que, David, respondí tranquilamente, que mientras te avergonzabas de mí, estaba construyendo una empresa multimillonaria, que mientras Ana se burlaba de mí, trabajo de limpieza, yo estaba revolucionando una industria. Saqué mi teléfono y mostré la aplicación que había desarrollado. ¿Ven esto? Lo programé yo misma. Tengo un MBA de Stanford y una maestría en gestión sostenible. Pero estaban tan ocupados juzgándome que nunca preguntaron. Ana comenzó a llorar. Pero, ¿por qué limpiabas las ventanas ese día que te vi? Porque una buena líder conoce cada aspecto de su negocio, respondió Javier por mí. Es por eso que Carmen es respetada en toda la industria. De repente, mi teléfono sonó. Era un mensaje de María, mi asistente. Jefa, Forbes quiere programar la entrevista para mañana. También, Bill Gates confirmó su interés en invertir en nuestra expansión internacional. David se puso pálido al ver el mensaje en la pantalla. Carmen comenzó, ¿yo? Pero lo interrumpí levantando una mano. Javier, ¿te gustaría discutir los detalles de la inversión en mi oficina mañana? Por supuesto, sonrió Javier. 9 a.m. en el penthouse de Green Clean Solutions. Ana casi se desmaya. El penthouse del edificio más exclusivo de la ciudad era mío. Mientras Javier se despedía, David intentó acercarse nuevamente. Cariño, ¿podemos hablar sobre? Claro que podemos hablar, David, respondí con calma. Pero primero, deberías leer esto. Le entregué un sobre. ¿Qué es esto?, preguntó, aunque por su expresión, ya lo sabía. Papeles de divorcio, respondí. ¿Y hay algo más que deberías saber? ¿Algo más?, preguntó David, su voz temblando mientras sostenía los papeles de divorcio. Sí, respondí, sacando otro documento de mi portafolio. ¿Recuerdas ese cliente que perdiste hoy? ¿El que canceló porque su esposa era una simple limpiadora? David asintió lentamente. Era una subsidiaria de Green Clean Solutions. De hecho, soy la propietaria mayoritaria de varias empresas que tu compañía ha estado intentando conseguir como clientes durante años. Ana se dejó caer en el sofá. No puede ser. Oh, y Ricardo, me giré hacia mi cuñado, que había estado inusualmente silencioso. Tu bufete de abogados presentó una propuesta la semana pasada para manejar nuestras operaciones legales internacionales. La rechacé esta mañana. Ricardo palideció. Sabía que ese contrato significaba un ascenso a socio para él.
Pero somos familia, tartamudeó Ana. ¿Familia? Sonreí. ¿La misma familia que se ha burlado de mí durante 3 años? ¿La misma familia que me ha humillado en cada reunión? Mi madre, que había estado callada todo este tiempo, finalmente habló. Carmen, cariño, no sabíamos. Exacto, mamá. No sabían porque nunca preguntaron. Estaban tan ocupados juzgándome que no vieron lo que estaba construyendo. En ese momento, mi teléfono sonó nuevamente. Era una videollamada de Michelle Obama. Discúlpenme, dije, levantándome. Tengo que tomar esta llamada. Es sobre el programa de emprendimiento femenino que estamos lanzando. Mientras caminaba hacia el estudio, podía escuchar a Ana sollozando y a David discutiendo con Ricardo. 20 minutos después, cuando regresé a la sala, encontré una escena muy diferente. David estaba sentado solo, con la cabeza entre las manos. Ana y Ricardo se habían ido, y mi madre estaba en la cocina, preparando té con manos temblorosas. Carmen, comenzó David, lo siento tanto. He sido un idiota. Sí, lo has sido, respondí, sentándome frente a él. ¿Sabes por qué nunca te dije la verdad sobre el alcance de mi éxito? Él negó con la cabeza. Porque quería ver si alguna vez te interesarías lo suficiente en mi trabajo como para preguntar. En 3 años, nunca lo hiciste. Estabas más preocupado por lo que pensarían tus clientes que por entender lo que yo estaba construyendo. Puedo cambiar, suplicó. Podemos empezar de nuevo. No, David. No podemos. Porque mientras tú te avergonzabas de mí, yo construía algo más grande que nosotros dos. Le mostré las últimas cifras en mi tablet. Green Clean Solutions ahora operaba en 12 países, empleaba a más de 5.000 personas, y había revolucionado la industria de servicios de limpieza con tecnología verde. La mayoría de nuestros empleados son mujeres, continué. Madres solteras, inmigrantes, mujeres que, como yo, fueron subestimadas. Les damos capacitación, beneficios completos, guarderías en el lugar de trabajo, y oportunidades de crecimiento. Mi madre, que había estado escuchando, comenzó a llorar. ¿Por qué no nos dijiste?, preguntó. Porque quería que vieran por sí mismos que no hay trabajo indigno. Que la verdadera vergüenza está en juzgar a otros por lo que hacen para ganarse la vida. Al día siguiente, mientras firmaba el acuerdo con Global Tech en mi oficina del Penthouse, recibí un mensaje de Ana. Ricardo perdió el ascenso. El bufete se enteró de que rechazaste su propuesta por prejuicios personales. ¿Podrías reconsiderarlo? Por favor. No respondí. En lugar de eso, le reenvié el mensaje a Janet Chen, la brillante abogada que había contratado para manejar nuestras operaciones legales. Janet había sido rechazada por el bufete de Ricardo años atrás por ser demasiado agresiva. Una semana después, los papeles del divorcio estaban firmados. David intentó reclamar parte de la empresa, pero mis abogados le mostraron que todo había sido construido con el dinero que heredé de mi tía, antes de nuestro matrimonio. Ana intentó reconciliarse enviándome invitaciones para eventos sociales y disculpas elaboradas por mensaje. Las ignoré todas. 6 meses después, Green Clean Solutions se convirtió en la primera empresa de servicios de limpieza en cotizar en la bolsa de valores. El día de la ceremonia de apertura, mientras tocaba la campana de Wall Street, vi a mi madre entre la multitud, llorando de orgullo. Esa noche, durante una entrevista con CNN, me preguntaron sobre mis inicios. Comencé limpiando oficinas junto a mis empleados, respondí con orgullo. Y todavía lo hago ocasionalmente. Porque cada trabajo es digno cuando lo haces con pasión y propósito. Hoy, 5 años después, Green Clean Solutions es líder mundial en servicios de limpieza sostenible. Tenemos programas de becas para hijos de nuestros empleados, clínicas gratuitas en nuestras instalaciones, y el primer programa de certificación universitaria en gestión de servicios ambientales. David se mudó a otra ciudad después del divorcio. Ocasionalmente veo su perfil de LinkedIn. Todavía es ejecutivo de ventas, pero ahora trabaja para una pequeña empresa. Ana y Ricardo se divorciaron después de que él perdió su trabajo en el bufete. La última vez que supe de ella, estaba tratando de lanzar su propia línea de productos de limpieza premium. No tuvo éxito. En cuanto a mí, acabo de lanzar una fundación que ayuda a mujeres emprendedoras a iniciar sus propios negocios. La llamé María, en honor a mi tía,
quien me enseñó que no hay trabajo pequeño cuando tienes grandes sueños. Y cada vez que alguien me pregunta qué hago para vivir, respondo con orgullo. Soy limpiadora. Y también soy CEO. Me llamo Isabella, y esta es la historia de cómo mi boda se convirtió en el escenario de una revelación que nadie esperaba, especialmente mi hermanastra Victoria. Para entender cómo llegamos a ese momento, necesito retroceder 15 años. Tenía 16 años cuando mi padre se casó con Regina, la madre de Victoria. En ese momento, éramos una familia de clase media. Mi padre era profesor universitario, y yo trabajaba como mesera después de la escuela para ahorrar para la universidad. Victoria, que tenía mi misma edad, nunca ocultó su desprecio por nuestro estilo de vida. Ella y su madre estaban acostumbradas a lujos que nosotros no podíamos permitirnos, gracias a la pensión alimenticia de su padre adinerado. ¿Por qué tienes que trabajar como sirvienta?, me preguntaba Victoria con disgusto mientras yo me preparaba para mi turno en el restaurante familiar La Cocina de María. No soy sirvienta, soy mesera, respondía yo. Y estoy ahorrando para mi futuro. ¿Futuro? ¿Qué futuro puede tener alguien que sirve mesas? Lo que Victoria no sabía era que yo no solo servía mesas. María, la dueña del restaurante, se había convertido en mi mentora. Me enseñaba sobre el negocio, la gestión, las finanzas. Veía algo en mí que ni siquiera yo podía ver en ese momento. Tienes ojo para los negocios, pequeña, me decía mientras me enseñaba a revisar los libros contables. Y más importante aún, tienes corazón para las personas. Mientras tanto, en casa, las cosas se volvían cada vez más tensas. Regina, mi madrastra, constantemente comparaba a Victoria conmigo, pero no de la manera que uno podría esperar. Mira a Isabella, trabajando como una criada, le decía a Victoria. Así es como no debes terminar. Tú estás destinada a cosas mejores. Mi padre intentaba defenderme, pero Regina tenía una forma de hacerlo sentir culpable por no poder darnos el mismo estilo de vida que Victoria y ella habían tenido. Los años pasaron. Me gradué de la escuela secundaria con honores y conseguí una beca parcial para estudiar administración de empresas. Seguí trabajando en el restaurante para pagar el resto de mis estudios. Victoria, por su parte, fue a una universidad privada, pagada por su padre. Nos veíamos cada vez menos, lo cual era un alivio para ambas. Durante mi último año de universidad, María me llamó a su oficina una tarde después de mi turno. Isabella, siéntate, dijo con seriedad. Necesito hablar contigo sobre algo importante. Me senté, nerviosa. María nunca era tan formal. Me estoy haciendo vieja, comenzó, y no tengo hijos. He estado pensando mucho sobre el futuro del restaurante. Mi corazón se hundió. ¿Iba a vender el lugar? ¿Me quedaría sin trabajo justo antes de graduarme? Quiero que seas mi sucesora, dijo simplemente. Me quedé sin palabras. Pero, ¿cómo? No tengo dinero para comprar el restaurante. María sonrió. He estado observándote durante años, Isabella. Has aprendido cada aspecto del negocio. Has propuesto mejoras que han aumentado nuestros ingresos. Has manejado crisis con una madurez que muchos gerentes veteranos envidiarían. Sacó unos documentos de su escritorio. Este es mi plan. Te transferiré el 49% del negocio ahora mismo. Trabajaremos juntas durante los próximos años, y cuando esté lista para retirarme, tendrás la opción de comprar el 51% restante con los beneficios que genere el restaurante. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras firmaba los documentos. María me abrazó. Ahora, dijo con un brillo en los ojos, hablemos de expansión. Los siguientes 5 años fueron un torbellino. Bajo la guía de María, convertimos la Cocina de María en una cadena exitosa. Abrimos 10 ubicaciones en diferentes ciudades. Cada restaurante mantenía la esencia familiar del original, pero con un toque moderno que atraía a una clientela más amplia. Para cuando María se retiró, yo ya era dueña del 100% del negocio. Ella se mudó a una casa en la playa, pero seguíamos en contacto cercano. Era más que una mentora, era la madre que siempre había deseado tener. Durante todo este tiempo, mantuve un perfil bajo. Los empleados sabían que era la dueña, pero para el mundo exterior, solo era una ejecutiva más. Mi padre estaba orgulloso, aunque Regina y Victoria nunca se enteraron de mi éxito.
Me habían borrado de sus vidas cuando me mudé para abrir el segundo restaurante. Todo iba perfectamente hasta que conocí a Miguel. Fue amor a primera vista, aunque no de la manera que uno podría esperar. Él entró en uno de mis restaurantes durante una inspección sorpresa que yo estaba realizando. Como siempre, estaba vestida como una empleada más, observando todo desde las sombras. Miguel estaba teniendo problemas con su orden, y yo, sin revelar mi identidad, me acerqué a ayudar. Lo siento mucho por la confusión, le dije, actuando como una mesera más. Permítame arreglarlo. En lugar de estar molesto, sonrió. No te preocupes. Estos errores pasan. ¿Puedo invitarte a un café cuando termines tu turno? Me sorprendió su amabilidad con alguien que él creía que era una simple mesera. Acepté, y ese café se convirtió en cena, y esa cena en una historia de amor. Miguel era arquitecto, exitoso por derecho propio. Cuando finalmente le revelé quién era realmente, se rió durante 10 minutos. Con razón conocías también el menú, bromeó. Nuestra boda estaba programada para ser un evento íntimo. Solo familia y amigos cercanos. Pero el destino tenía otros planes. Una semana antes de la boda, recibí una llamada inesperada de mi padre. Isabella, dijo con voz temblorosa, Regina y Victoria se enteraron de tu boda. Insisten en venir. ¿Cómo se enteraron? Victoria, ella. Bueno, su esposo trabaja en uno de tus restaurantes. Vio tu foto en la oficina del gerente. Mi sangre se heló. Victoria se había casado hace 6 meses con un tal Eduardo Ramírez. Y sí, teníamos un Eduardo Ramírez como gerente regional en nuestra división norte. Papá, dije lentamente, ¿el esposo de Victoria es alto, con barba y una cicatriz pequeña en la ceja izquierda? Sí, ¿lo conoces? Me reí suavemente. Se podría decir que sí. Eduardo Ramírez era uno de mis mejores gerentes. Nunca había conectado su nombre con Victoria porque, francamente, había dejado de pensar en ella hace años. Está bien, papá. Pueden venir. ¿Estás segura? Completamente. Colgué el teléfono y me quedé mirando por la ventana de mi oficina. Victoria venía a mi boda, sin saber que su propio esposo trabajaba para mí. La vida tiene un sentido del humor interesante. Lo que no sabía en ese momento era que Victoria no venía a celebrar. Venía a destruir. El día de mi boda amaneció perfecto. El lugar que habíamos elegido, una antigua hacienda restaurada, brillaba bajo el sol de la mañana. María había llegado temprano para ayudarme a prepararme. ¿Estás segura de que quieres que vengan?, me preguntó mientras me ayudaba con el vestido. Conozco esa mirada en tus ojos. Victoria trama algo. Lo sé, respondí, ajustando mi velo. Pero esta vez estoy preparada. El salón comenzó a llenarse de invitados. Desde mi habitación, podía ver a Victoria y Regina haciendo su entrada dramática. Victoria llevaba un vestido rojo intenso, ignorando completamente la etiqueta de no opacar a la novia. Eduardo, su esposo, la seguía con expresión nerviosa. Él no me había visto aún, me había asegurado de mantenerme fuera de su vista durante las últimas semanas. Isabella, la voz de mi padre interrumpió mis pensamientos. Es hora. La ceremonia fue hermosa. Miguel me esperaba en el altar con una sonrisa que iluminaba toda la habitación. Mientras caminaba hacia el del brazo de mi padre, yo noté que Eduardo finalmente me reconoció. Su rostro palideció visiblemente. Todo transcurrió perfectamente hasta la recepción. Victoria había estado inusualmente callada durante la ceremonia, pero la conocía lo suficiente para saber que estaba esperando su momento. Llegó durante los brindis. Victoria se levantó sin ser invitada, copa en mano. Eduardo intentó detenerla, pero ella lo apartó. Quiero hacer un brindis por mi querida hermanastra, comenzó, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Es realmente inspirador ver hasta dónde puede llegar alguien desde orígenes tan humildes. Un murmullo incómodo recorrió el salón. ¿Sabían que Isabella solía ser mesera? Oh, sí. Servía mesas en un pequeño restaurante familiar. De hecho, algunos de ustedes probablemente la recuerden sirviendo en la cocina de María. Victoria hizo una pausa dramática, esperando las risas que nunca llegaron. Es fascinante ver cómo ahora pretende ser alguien importante. Con ese vestido de diseñador y esta boda lujosa. ¿Cuántas mesas tuviste que limpiar para pagar todo esto,
querida? Eduardo se levantó, sudando. Victoria, por favor, siéntate. No me interrumpas, le espetó ella. Estoy exponiendo a esta impostora. Miguel, ¿sabías que te casaste con una simple mesera? Miguel me miró con amor y apretó mi mano. Sabía que era mi momento de responder, pero Victoria no había terminado. Mírenla ahora, actuando como si fuera mejor que todos nosotros. Pero yo sé la verdad. Una vez sirvienta, siempre sirvienta. ¿No es así, Eduardo? Eduardo parecía que iba a desmayarse. Cariño, ella es. Me levanté lentamente, alisando mi vestido. El salón entero contenía la respiración. Tienes razón, Victoria, dije con calma. Fui mesera en la cocina de María. De hecho, fue el mejor entrenamiento que podría haber tenido. Tomé mi copa y comencé a caminar alrededor de la mesa. Aprendí sobre servicio al cliente, gestión de personal, control de inventario. Todas las habilidades que necesitaba para convertir un restaurante familiar en una cadena nacional con más de 50 ubicaciones. Victoria parpadeó confundida. ¿Qué estás diciendo? Eduardo, ¿por qué no le explicas a tu esposa para quién trabajas realmente? Todos los ojos se volvieron hacia Eduardo, quien se aflojó la corbata nerviosamente. Victoria, dijo con voz temblorosa, Isabella es la dueña de la cocina de María. Toda la cadena. Es mi jefa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Victoria dejó caer su copa, que se hizo añicos contra el suelo. Tú, jefa, susurró. Sí, y una excelente jefa, debo añadir, continuó Eduardo, encontrando su voz. Ha convertido la empresa en una de las cadenas de restaurantes más exitosas del país. Todo mientras mantenía el ambiente familiar y cuidaba de sus empleados. Regina, que había estado inusualmente silenciosa, se levantó tambaleante. Pero eso es imposible. Tú eras solo una sirvienta, completé su frase. No, Regina. Era una joven que entendió el valor del trabajo duro y la importancia de tratar a las personas con respeto. Algo que aparentemente nunca pudiste enseñarle a tu hija. Me volví hacia los invitados. Lamento esta interrupción. Por favor, disfruten de la cena. Todo el menú fue diseñado personalmente por mí, basado en las recetas originales de María, mi mentora y la mujer que me dio mi primera oportunidad. María, sentada en la mesa principal, levantó su copa hacia mí con orgullo. Victoria comenzó a reír histéricamente. Entonces todo este tiempo, ¿mi esposo ha estado trabajando para ti? ¿La pequeña sirvienta? Sí, respondí simplemente. Y hablando de eso, Eduardo, necesito verte en mi oficina mañana a primera hora. Hay algunos cambios en la gerencia que necesitamos discutir. Eduardo asintió, mientras Victoria finalmente comprendía las implicaciones de sus acciones. No puedes despedir a mi esposo por esto, dijo, su voz temblando. ¿Por esto? Pregunté, arqueando una ceja. Oh, Victoria, esto es solo el comienzo. La fiesta continuó, pero el ambiente había cambiado. Los invitados murmuraban entre sí, algunos riendo disimuladamente, otros mirando a Victoria y Regina con desprecio apenas disimulado. Mi padre se acercó y me abrazó. Siempre supe que lograrías grandes cosas, susurró en mi oído. Miguel me tomó de la mano y me llevó a la pista de baile. Mientras bailábamos nuestro primer vals como marido y mujer, vi a Victoria y Regina salir apresuradamente del salón, seguidas por un Eduardo que parecía estar envejeciendo años por minuto. ¿Realmente vas a despedirlo?, preguntó Miguel mientras girábamos. Oh, cariño, sonreí. Tengo planes mucho más interesantes para Eduardo. La mañana después de la boda, mientras Miguel y yo nos preparábamos para salir de luna de miel, Eduardo llegó puntualmente a mi oficina. Se veía demacrado, como si no hubiera dormido en toda la noche. Por favor, siéntate, le indiqué, señalando la silla frente a mi escritorio. Isabella, señora, yo. Levanté una mano para detener sus disculpas. Eduardo, has sido uno de nuestros mejores gerentes durante los últimos 3 años. Tu trabajo es impecable, tus empleados te respetan, y has aumentado las ganancias de tu región en un 40%. Él parpadeó, claramente no esperando este inicio de conversación. Sin embargo, continué, ahora tenemos una situación complicada.
Estás casado con alguien que claramente desprecia todo lo que nuestra empresa representa: trabajo duro, respeto mutuo, crecimiento desde abajo. Lo sé, respondió, hundiendo los hombros. Victoria, ella no era así cuando nos conocimos. O tal vez no quise verlo. Me recliné en mi silla, estudiándolo. ¿Sabías quién era yo cuando te casaste con ella? No, admitió. Solo sabía que eras su hermanastra. Victoria nunca hablaba de ti, y cuando vi tu foto en la oficina principal, bueno, para entonces ya estábamos casados. Asentí lentamente. Te voy a hacer una oferta, Eduardo. Pero antes, necesito saber algo. ¿Amas a Victoria? La pregunta lo tomó por sorpresa. Se tomó un momento antes de responder. Amaba a la persona que creí que era, dijo finalmente. Pero después de lo de anoche, después de ver cómo trató a alguien solo por haber trabajado como mesera, no reconozco a esa persona. Bien, dije, sacando una carpeta de mi escritorio. Porque mi oferta requiere que tomes algunas decisiones difíciles. Le expliqué mi plan. Con cada palabra, sus ojos se abrían más. ¿Hablas en serio?, preguntó cuando terminé. Completamente. Pero la decisión es tuya. Se levantó y me extendió la mano. Acepto. Mientras tanto, Victoria y Regina estaban ocupadas intentando salvar su reputación social. Las redes sociales se habían llenado de videos del incidente en la boda, y la historia de la mesera convertida en empresaria exitosa se había vuelto viral. Una semana después de mi regreso de la luna de miel, Regina apareció en mi oficina sin cita previa. ¿Cómo te atreves?, comenzó, irrumpiendo antes de que mi asistente pudiera detenerla. ¿Cómo me atrevo a qué, Regina?, pregunté calmadamente. Destruiste el matrimonio de Victoria. Eduardo la dejó esta mañana. Y ahora nos enteramos de que lo estás enviando a administrar tus restaurantes en Europa. Corrección, Eduardo solicitó el traslado. Y sí, dado su excelente desempeño, le ofrecí la supervisión de nuestra expansión europea. Lo hiciste para alejarlo de Victoria. Me levanté de mi escritorio. No, Regina. Eduardo tomó su propia decisión después de ver el verdadero carácter de tu hija. Por cierto, ¿cómo va el negocio de bienes raíces? Regina palideció. ¿Qué tiene eso que ver? Oh, ¿no te lo dijo Victoria? La mayoría de sus clientes más importantes eran empresarios relacionados con nuestra cadena de restaurantes. Es sorprendente cómo la gente reconsidera sus relaciones comerciales cuando descubren ciertos comportamientos poco éticos. ¿Tú? ¿Yo qué, Regina? ¿La sirvienta que no era suficientemente buena para tu familia? ¿La que no merecía respeto porque trabajaba duro? ¿O la empresaria exitosa que ahora tiene influencia en los círculos que tanto te esforzaste por impresionar? Regina se dejó caer en una silla, derrotada. ¿Qué quieres de nosotras?, susurró. Sorprendentemente, quiero ayudarlas. Le entregué otra carpeta. Aquí hay una oferta de trabajo para Victoria. Un puesto de entrada en nuestro departamento de marketing. Sin privilegios especiales, sin conexiones familiares. Si quiere el trabajo, tendrá que ganárselo, comenzando desde abajo, justo como yo lo hice. ¿Por qué harías esto? Porque a pesar de todo, somos familia. Y porque creo que Victoria necesita aprender las mismas lecciones que yo aprendí sirviendo mesas. El valor del trabajo duro, la importancia del respeto, y que ningún trabajo es demasiado pequeño cuando tienes un objetivo mayor. Regina abrió la carpeta con manos temblorosas. El salario es menos de lo que gasta Victoria en un mes en ropa. Exactamente. Tendrá que aprender a vivir con menos, a presupuestar, a valorar el dinero ganado con esfuerzo. ¿No son esas las lecciones que debiste enseñarle desde el principio? 2 años han pasado desde entonces. Eduardo está prosperando en Europa, expandiendo nuestro negocio con el mismo compromiso y ética de trabajo que siempre mostró. Se casó recientemente con una chef francesa, y son verdaderamente felices. Victoria, sorprendentemente, aceptó el trabajo. Los primeros meses fueron difíciles, hubo lágrimas, quejas y amenazas de renuncia. Pero poco a poco, comenzó a cambiar. Ver los resultados de su propio esfuerzo, ganar cada ascenso por mérito propio, transformó su perspectiva. Hace poco, la encontré en la cocina de uno de nuestros restaurantes,
aprendiendo a preparar las recetas originales de María. ¿Sabes?, me dijo mientras amasaba pan, nunca entendí por qué amabas tanto este lugar. Ahora lo entiendo. No es solo un restaurante, es una escuela de vida. Regina también ha cambiado. Ya no presume de conexiones sociales o riqueza material. En cambio, ha comenzado a trabajar como voluntaria en programas que ayudan a jóvenes a encontrar su camino profesional. Mi padre, que observa todo esto con una mezcla de asombro y orgullo, me confesó recientemente: siempre supe que serías la que uniría a esta familia, aunque no de la manera que esperaba. Miguel y yo acabamos de abrir nuestro restaurante número 100. Es especial porque está ubicado exactamente donde solía estar el pequeño restaurante donde comencé como mesera. María cortó el listón en la inauguración, y no había un solo ojo seco en la ceremonia. En la pared del nuevo restaurante, hay una foto enmarcada, una joven mesera sonriente, libreta en mano, lista para tomar una orden. Debajo hay una inscripción: cada trabajo es digno. Cada persona merece respeto. Cada sueño puede hacerse realidad. Solo necesitas el coraje para servir antes de liderar. Es un recordatorio diario, no solo para nuestros empleados, sino para todos los que entran por esas puertas, de que el éxito no se trata de dónde empiezas, sino de cómo tratas a las personas en el camino. Y sí, ocasionalmente todavía tomo órdenes y sirvo mesas. Porque algunas lecciones nunca dejas de aprenderlas, y algunas tradiciones nunca dejas de honrarlas. Gracias por mirar. No olvides suscribirte al canal si te gustó esta historia. Nos vemos en el próximo video.